Buenas noches, bienvenidos a Encuentro Económico, este espacio que ustedes están esperando todas las semanas para hablar de los temas, abordar esos temas económicos más importantes para el país. Esta noche tenemos un tema, es un tema que está de moda, digamos, es un tema muy importante para el país y es el tema de los índices laborales en El Salvador. De eso vamos a hablar esta noche y tenemos nada más y nada menos que dos grandes invitados. El primer invitado, la primera invitada es la licenciada Sandra Guevara, que es la ministra de Trabajo y Previsión Social de El Salvador. Y también nos acompaña el licenciado Alejandro Rosales, que es el presidente del Consejo Nacional del Salario Mínimo. Ellos vienen con nosotros para platicar del tema laboral, para hablar del tema, sin duda, del salario mínimo. Así es que esa es nuestra apuesta de esta noche. Y le damos la bienvenida a nuestros invitados, señora ministra de Trabajo y Previsión Social, licenciada Sandra Guevara. Buenas noches, bienvenida. Un placer estar aquí compartiendo con ustedes y a todas las personas que nos ven en este excelente canal. Gracias también al licenciado Alejandro Rosales, es el presidente del Consejo Nacional del Salario Mínimo. Qué honor tenerlo aquí también con nosotros en un tema que sin duda pues, es un tema con bastante discusión en este momento en el país. Buenas noches. Buenas noches, un saludo a su amable teleaudiencia y gracias por el espacio. Pues tenemos mucho que conversar respecto de este tema que está en boga. Bueno, muchas gracias, bienvenidos. Ustedes acomódense que vamos a tener una plática bonita con nuestros televidentes y ustedes en casa. Hoy vamos a contestarnos varias preguntas que tenemos sobre el tema laboral, sobre el tema del salario mínimo. También vamos a preguntarle a la señora ministra y al presidente del Consejo Nacional de Salario Mínimo sobre las perspectivas que ellos también tienen sobre el tema pensiones, que tiene que ver con el tema laboral. Así es que esa es nuestra apuesta. Como digo, quédese con nosotros aquí en Encuentro Económico. Bueno, bienvenidos nuevamente a Encuentro Económico con Julio Villagrán. Hoy hablamos de los índices laborales en El Salvador. Nos acompaña la señora ministra de Trabajo y Previsión Social, licenciada Sandra Guevara, y también nos acompaña el presidente del Consejo Nacional del Salario Mínimo, el licenciado Alejandro Rosales. Vamos a hablar sobre estos temas que a la población, al país en general, le están preocupando, porque los ven como temas de agenda nacional y temas que no se terminan de finiquitar, pero esta noche vamos a conocer de primera mano qué está pasando desde el Ministerio de Trabajo. Quiero recordarles, en la página web del Ministerio de Trabajo y Previsión Social me encontré algo interesante para ustedes, como para introducir este tema. Dice que el Ministerio de Trabajo y Previsión Social fue creado por el Decreto Legislativo 134 del 14 de octubre del año 1946. Y la misión que tiene este ministerio es la siguiente: ser la institución rectora de la administración pública en materia de trabajo y previsión social, fundamentalmente encargada de potenciar las relaciones laborales, sustentados en el diálogo, la concertación social y la participación tripartita, teniendo como fin principal el mejoramiento del salario real, condiciones laborales y en la calidad de vida de los trabajadores y trabajadoras, así como la mejora de la producción y de la productividad en un marco de equidad y justicia social. Eso es lo que tiene como misión el Ministerio de Trabajo. Creo que siempre es bueno poner estos antecedentes para conocer cuál es la función, cuáles son los objetivos que tienen estas instituciones de gobierno. Señora ministra, gracias nuevamente por estar con nosotros. Un gusto. Es un tema tan importante para el país, tan sensible para la población, el tema laboral y no digamos el salario mínimo. Claro. Yo quería comenzar preguntándole un poco sobre el tema del empleo. Hay índices, aquí han pasado algunos expertos como el presidente del Banco Central de Reserva, que nos habló también sobre el tema del empleo, del tema del desempleo, las apuestas de este gobierno sobre estos temas, ¿verdad? La gente sigue con la esperanza también de que el país mejore sus índices laborales. En primer momento, ¿cómo se encuentra el país según las estadísticas que ustedes manejan, señora ministra?
con el tema laboral? Mire, tal como lo establece la legislación laboral, el Ministerio somos el ente de las políticas públicas de trabajo y de previsión social. En ese marco, el Ministerio, ahora estamos trabajando con todo el tema de las 3 prioridades de este plan quinquenal de gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén. El tema del empleo, todo lo relacionado al tema económico. Desde esa perspectiva, el Ministerio producimos nuestras propias estadísticas. El año 2015, a través del sistema de intermediación laboral, fueron más de 17.500 empleos los que se generaron a través del sistema. Contamos con un registro de más de 20.000, empresas suscritas a nuestro sistema. Y de ello, pues el 75% fueron jóvenes quienes tuvieron esa oportunidad. Debo decir que el año 2015, según datos del Ministerio de Economía, aproximadamente 87.000 empleos fueron generados. 87.000 empleos. Sí, esto es, importante, y debo decirlo que principalmente fueron en 3 ramas de la economía del país: de la industria textil, de alimentos, ¿verdad?, agroalimentos, y por supuesto también están relacionados a prioridades con el tema de las exportaciones. El país el año pasado tuvo más de 5.000 millones en exportaciones. Fue el país a nivel de Centroamérica que se destacó en exportaciones. Cerramos el PIB con 2.5%, eso es bueno, 1% de inflación. Eso es bastante bien, para la estabilidad de los precios en nuestro país, a pesar de tener una economía dolarizada. Y las metas, por supuesto, del PIB para este año son entre el 2.4 y 2.5%. Estamos apostándole como gobierno a una inversión bastante, fuerte, con a nivel de las inversiones públicas y también privadas. Esto a través del vicepresidente de la República como comisionado de inversiones. A nivel de gobierno, el año pasado generamos una inversión de más de 70.000 millones. Eso es bueno para el país, y ahora habrán, más inversiones, a través de Fomilenio. Hay inversiones fuertes de carreteras, inversiones que está haciendo el MOP, inversiones de infraestructura como son hospitales, edificios que benefician también al país. Y obviamente se están creando algunas infraestructuras como hoteles, que también están contribuyendo al desarrollo económico del país. El Ministerio recientemente lanzamos la Estrategia Nacional de Empleo. Esto es importante porque es una articulación interinstitucional que nos va a permitir articular, coordinar políticas públicas como es la Política Nacional de Empleo, que el país no tiene. Vamos a cerrar este quinquenio con esa Política Nacional de Empleo, y además, como una prioridad de nuestro presidente, acaba de lanzar el programa Empleabilidad Joven. El Ministerio somos parte de esa articulación con el INJUVE, el Ministerio de Educación, el FISDL, y obviamente ahí está el Ministerio de Trabajo con el tema de empleo. Entonces, el empleo es una de las prioridades de nuestro presidente, de nuestro gobierno, enfocada a las juventudes y a las mujeres, principalmente por el tema de la prevención de la violencia. Eso es, un mandato que lo estamos asumiendo en nuestro plan, institucional, y obviamente los resultados se están viendo en pactos que estamos teniendo con las empresas privadas a nivel municipal. Estamos suscribiendo convenios para instalar bolsas de empleo, para hacer llegar, por ejemplo, las ferias de empleo, los kioscos móviles. Son estrategias para llegar a la ciudadanía, tal como el presidente lo ha mandatado, de acercarnos a la gente, de gobernar cerca de la gente. Entonces, en términos económicos, obviamente, ¿qué es lo que esperamos también del tejido empresarial del país? Que inviertan, que no hagan sus inversiones fuera del país, sino que las inviertan en nuestro país, que generen nuevos empleos, y por ello pronto estará ya una iniciativa de reforma
que estaremos introduciendo a la Asamblea Legislativa, que es la reforma a la ley de Mi Primer Empleo, justamente para beneficiar a las juventudes del país y además vamos a trabajar junto de la mano con INJUVE en la Política Nacional de Empleo Juvenil. Esto va a permitir el acceso, las oportunidades de empleo a jóvenes, igual el tema de las pasantías, de los contratos de aprendizaje y todo lo que está relacionado a la informalidad, es ese tránsito de la informalidad a la formalidad. Sí. Entonces, la estrategia está territorializada a través de las mesas territoriales de empleo, en coordinación con las municipalidades, las gobernaciones de todo el país, y además esto está vinculado al Plan El Salvador Seguro. El Ministerio estamos directamente trabajando con el Ministerio de Seguridad Pública en los territorios, en los municipios que están priorizándose para trabajar la prevención de la violencia, y estamos generando oportunidades a través del empleo, a través de becas. Recientemente, la semana pasada, en Ciudad Delgado otorgamos 100 becas de formación a través de INSAFOR, ya que tenemos formación técnica vocacional para jóvenes. ¿Esto con qué propósito? Bueno, son formaciones hasta de 1 año. Esto, el Código de Trabajo nos mandata los contratos de aprendizaje. Y estos contratos de aprendizaje a través de estas becas se forman a través, digamos, de una formación técnica vocacional en la Universidad Don Bosco, por ejemplo, hasta 1 año. Durante ese año, antes de finalizar su formación, establecemos contacto con las empresas privadas y hacen, digamos, dentro de las empresas, las tutorías a las y los jóvenes. Los aprendizajes se dan en la práctica durante 3 meses, por ejemplo, pero esto que implica un medio salario mínimo y el compromiso del empleador es pagar la parte patronal de la seguridad social, y con el medio salario mínimo que va a devengar la o el joven, asume la parte también laboral para el registro en el Seguro Social. Eso lo permite el Código de Trabajo, y esto es lo que nos va a ir permitiendo elevar estos índices de empleo en el país. Esas son las oportunidades que además el presidente, a través de este programa presidencial Empleo, Empleabilidad Joven, le estamos apostando, digamos, fuertemente. Bueno, cuando regresemos del corte, yo quisiera que el licenciado Alejandro Rosales también nos hablara un poquito de algunos segmentos de la población que muchas veces se sienten como discriminados en el tema laboral. Hablamos del tema de las mujeres, hablamos del tema de personas con alguna discapacidad, ¿verdad?, que muchas veces es difícil hallar, o hablamos también de personas en edades medianas, digamos, ¿verdad? Podemos hablar de edades de 30, 40, hasta 50 años, que muy difícilmente logran ubicarse. Yo quisiera, licenciado Rosales, que usted nos diera su opinión luego de que vengamos del corte sobre este tema. Y también el otro tema que me interesa también abordar es el tema de la calidad de trabajo. Cómo estamos mejorando, digamos, en el tema laboral y procurando mejores trabajos para nuestra gente. Eso cuando regresemos después de este corte. Estamos de regreso en el Encuentro Económico con Julio Villagrán. Hoy hablando sobre los índices laborales en El Salvador. Platicamos con la señora ministra de Trabajo y Previsión Social, licenciada Sandra Guevara, y con el presidente del Consejo Nacional del Salario Mínimo, el licenciado Alejandro Rosales. Con ellos estamos platicando estos temas. Licenciado Rosales, también el país a veces en las poblaciones se queja, digamos, de algunas discriminaciones laborales que existen. Decía en el tema de la gente con edades ya de 30, 40, 50 años, algunas personas con discapacidades y también el tema de las mujeres. Ustedes como Ministerio de Trabajo también me imagino que son temas que usualmente están viendo y están buscándole oportunidades. Veo que frecuentemente hay acciones encaminadas a la procura de conseguirles empleos a la gente, hay algunos pactos, algunas alianzas
que el Ministerio de Trabajo está haciendo con el sector privado, que es el que básicamente está produciendo trabajos. ¿Y qué hay de este tema? Este tema de que a veces la gente se siente discriminada y no encuentra su trabajo. Debo decir que tengo la oportunidad de estar en el ministerio desde el 97 y conozco su funcionamiento y puedo comparar. Las políticas de atención a las personas hoy es mucho más amplio. El Departamento de Empleo hasta 2009 era cualquier cosa. Ahí la gente llegaba y eso no tenía mayor atención. Hoy los jóvenes en el caso tienen ya un sistema audiovisual de consulta de las propuestas. Eso ha sido en razón de una gestión, de una fuerte capacitación también al personal, de convenios de cooperación, de presupuestos que se han ejecutado para fortalecer la Dirección General de Previsión Social, que ahí está el Departamento de Empleo. Se creó una oficina de atención de LGTBI. Se ha atendido, también hay una unidad de especialización para atender personas con discapacidad. El ministerio mismo tiene adscrito el Fondo de Lisiados de Guerra, que es una población de 18,000 beneficiarios y sus familias. Del presupuesto del Ministerio de Trabajo se le asigna 1.200.000 casi a esa institución, y aparte de eso el ministerio contribuye con presencia nuestra a llevar la dirección de esa institución. Entonces son como líneas directas de actuación para la atención de personas con discapacidad. Las ferias de empleo no solo las hacemos afuera, ha habido ferias de empleo con enfoque de género, que ha sido increíble el mar de mujeres, y con credibilidad, porque la asistencia es el crédito, y no fue una vez, sino ya van 3 ferias, entiendo, para mujeres, y siempre es un lleno. Igual las empresas han visto que nuestra capacidad de convocatoria con la dirección de la ministra ha superado, porque hay una línea directa de fortalecimiento institucional. Igual ella lo extendió en la primera parte, ya hay convenios interinstitucionales, y ya no solo el ministerio es el plan maestro. La ministra permanentemente con el plan El Salvador Seguro es de los funcionarios que asiste al terreno a aquellas zonas mucho más complicadas, como decir La Campanera, zona, sí, Las Margaritas, la 22 de abril, que son las zonas fuertes, y que cuando se llega ahí con todo lo que hay de realidad ahí, sin embargo, es fuerte el impacto que se deja en la población. Y eso es parte del trabajo que se está teniendo de atención directa. Igual el seguimiento en la parte de inspección al cumplimiento de la no discriminación, que por razones, antes hasta se pedía examen del SIDA, eso lo erradicamos. Igual no admitimos la discriminación en razón de edad. Usted mejor que nadie sabe que el sector empresarial de nuestro país, quizás por disponer de un amplio mercado, pone como meta ya tener 35 años en este país, es complicado buscar el empleo. Sin embargo, nosotros compartimos esa parte, no la admitimos, y las ferias pues son abiertas. Sin embargo, hay que reconocer que buena parte del sector empleador se ha abierto a dar empleo a personas, incluso adultos mayores. Eso es parte de la política institucional que hemos tenido. Ya la ministra dio cifras de impacto que estamos atendiendo a los sectores más vulnerables. Y esta parte, a la señora ministra que la conocemos, a Sandrita, que ha estado participando en toda su vida ha participado en movimientos sociales importantes en el país, reconocida en el ambiente feminista también, con mucho apoyo a estas organizaciones. Sin duda, pues algo de ella tenía que ver en esta nueva proyección del Ministerio de Trabajo, sí, Sandra. Claro que sí. Bueno, de verdad con mucha satisfacción debo decir, la Concertación Feminista Prudencia Ayala tiene un observatorio de igualdad, que por cierto, cuando yo era activista e integrante de esta concertación, yo misma gestioné un proyecto, que es el que ahora está de este observatorio. No sabía que en realidad yo iba a tener que ver en el seguimiento de este observatorio. Los indicadores establecidos de todos los ministerios es el más posicionado en los indicadores respecto al género. Por ejemplo, en este momento el ministerio tiene
la unidad de equidad entre los géneros. Trabajamos la auditoría de género, ya tenemos la política de igualdad de género y en este momento estamos trabajando con una mesa interinstitucional para ratificar el convenio 189. A mi llegada al ministerio llegué con 3 temas. Uno, que las trabajadoras del hogar, que son las que hoy estamos queriendo que a través de este convenio se ratifique, como no tienen sus derechos plenos, son las mujeres que, por ejemplo, en el Seguro Social tienen un régimen especial y que no tienen algunos derechos como cualquier otra persona. Por ejemplo, no tienen el derecho a estar en una AFP, no tienen, digamos, la posibilidad de tener una pensión legalmente porque en el Código de Trabajo no establece esa relación de derechos plenos. Entonces, mi compromiso... Tú hablas de las beneficiarias. Exactamente. Mi compromiso es Yo soy el titular, pero mi beneficiaria no tiene acceso a ese tipo de cosas. Tiene, por ejemplo, una trabajadora doméstica, que es un contrato verbal, no es, digamos, bajo una firma, bajo un documento, no tiene horario de trabajo, no tiene salario mínimo establecido, no tiene prestaciones laborales y, por supuesto, se le vulneran los derechos. Eso, digamos, es en un sector muy vulnerado. Y el otro es el de las mujeres bordadoras a domicilio. Por primera vez en la historia reciente existe el primer sindicato de trabajadoras bordadoras y nunca en la historia del ministerio se había registrado, digamos, en las empresas donde trabajan estas mujeres. Y de verdad tuve la dicha la semana, bueno, el lunes, esta semana, de entregarles sus credenciales. Eso ha sido muy positivo. Y lo otro, las trabajadoras domésticas. También tuve la dicha de darles las primeras credenciales en septiembre del año pasado al primer sindicato de trabajadoras del hogar, o son las domésticas. Yo digo mal llamadas domésticas porque domésticos se le llaman los animales, ¿verdad? Las mujeres no son eso. Entonces, por eso ellas se han denominado trabajadoras del hogar remuneradas. Ese es otro sector vulnerable. Y por supuesto, estamos en la apuesta del convenio, digamos, de trabajo marítimo. ¿Por qué? Porque en la zona marino-costera hoy vamos a tener esta importante inversión de Fomilenio. Y hay que tratar y alertar todo lo que sea de trata, por ejemplo, ahí en esa zona. Lo otro es que estamos trabajando en planes especiales que no habíamos hecho antes. Son, por ejemplo, los planes especiales para verificar el cumplimiento de la ley de la lactancia materna. También la erradicación de la mano de obra infantil. Eso es otro trabajo que encontramos en diferentes ramos de la economía, pero se está erradicando. También estamos verificando que, por ejemplo, existan los lactarios para que las mamás trabajadoras puedan tener la hora y lactar, ¿verdad?, dentro de la empresa. Y de igual manera, recientemente estuvimos en un plan especial, como ha sido el de la verificación de los derechos laborales de las mujeres trabajadoras, bailarinas, que están en los lugares nocturnos, en bares. Ha sido interesante, ¿verdad? Todavía no hemos culminado ese proceso. Esa es una buena pregunta, Sandrita. El país se preguntó, ¿y qué hace la ministra de Trabajo en este tipo de lugares? ¿Qué es lo que buscaban ustedes ahí? Bueno, hemos tenido denuncias de violación a los derechos laborales. Uno es, por ejemplo, que en muchos casos no reciben ni siquiera un salario mínimo. Lo que en algún caso reciben es un salario base y lo que tienen ahí son propinas, pero no tienen tampoco ninguna regulación digamos, laboral. No están, digamos, con todos sus derechos, por ejemplo, la seguridad social no la tienen, vacaciones sí las tienen, pero de repente igual no se les reconoce que si es un día feriado, deben de tener su día doble, ¿verdad? Entonces, la verificación obviamente consistía, porque igual salió un reportaje en un periódico en el que a través de las denuncias, porque esto lo venimos haciendo desde el año 2012 y desde el año 2012 se ha venido implementando. Esto no es nada nuevo. No, esto no es nuevo, eso lo quiero aclarar, porque habrán pensado
quizás el énfasis ha sido más fuerte, porque de verdad yo soy una fiel defensora de los derechos de las mujeres. Y en esto, pues en general, igual estamos trabajando en una campaña, igual salario, igual trabajo, que esto está relacionado al convenio 100 y al 111, que es la no discriminación, porque en las políticas, digamos, en las empresas, o más bien, en muchas empresas no cuentan con políticas para personas de la población LGTBI, por ejemplo. Cuesta que cumplan la ley de equiparación de oportunidades, que es la contratación de personas con discapacidad. Esa es una demanda muy fuerte que tenemos. Tenemos una mesa, porque tenemos varias mesas. Una de ellas es con las personas con discapacidad, otra es una mesa de diálogo con mujeres organizadas. Entre ellas están las mujeres que están organizadas en los sindicatos de las trabajadoras del hogar, acompañadas por algunas federaciones y confederaciones. Hemos hecho rendiciones de cuentas a esta población LGTBI. Y, por ejemplo, cuando yo llegué al ministerio, las ferias exclusivas a mujeres nunca las habíamos hecho. Hicimos en ese año que yo llegué, bueno, apenas vamos ya sobre 2 años. 2 años. El primer año fueron las ferias de mujeres en las sedes de Ciudad Mujer. Y simultáneamente también la hicimos en el ministerio, en la sede central. Fueron como 6 ferias las primeras. Luego suscribimos un convenio con la población LGTBI y también con el IDEMU. Con el IDEMU, este convenio era con el propósito de poder apoyar a mujeres víctimas de violencia. Obviamente no les íbamos a poner el etiquetado, porque necesitamos que estas mujeres salgan de ese círculo de violencia y ofrecerles una oportunidad de un empleo digno o decente. Y en esa vía suscribimos un convenio, y con la organización ASPID Arcoiris también suscribimos un convenio y realizamos una feria exclusiva para población LGTBI. Bueno, vamos a seguir platicando de estos temas. Sandrita, también está el tema de los sindicatos. Me interesa que hablemos del tema de los sindicatos. Muy bien. ¿Cuál es la situación de los sindicatos? ¿Cuál es tu relación con ellos también, verdad? Perfecto. Sin duda, con los conflictos sociales siempre existe, pero creo que se está haciendo mucho desde el Ministerio de Trabajo sobre esos temas. Claro que Cuando sí. regresemos, hablamos con la señora ministra de Trabajo y Previsión Social, licenciada Sandra Guevara, y con el licenciado Alejandro Rosales, presidente del Consejo Nacional del Salario Mínimo. Ya regresamos. Buenas noches una vez más a este micronoticiero de dinero.com.sb. Mi nombre es Alejandra Rochac y una vez más les voy a informar sobre las noticias de economía más relevantes de El Salvador. Empezamos. El Ministerio de Hacienda informó que al 2 de mayo 2016 recaudó 378.1 millones, lo que representa el 100.9% de cumplimiento de la meta presupuestada, que era 374.6 millones. El director de Impuestos Internos, Alfredo Díaz Barrera, expresó: estas cifras evidencian una mejora importante en la conducta de los contribuyentes, quienes de manera responsable cumplieron con su obligación a tiempo. En el 2015, la Administración Tributaria obtuvo una recaudación de 329 millones de dólares. Lo anterior indica que este año estamos dando un salto en términos de crecimiento de 49.1 millones, es decir, del 14.9%, expuso Díaz Barrera. Empresas salvadoreñas negociaron 3.7 millones en exportaciones en el tercer encuentro de negocios 2016 con compradores internacionales como resultado de los acercamientos sostenidos durante el encuentro organizado por el organismo promotor de exportaciones e inversiones de El Salvador, PROESA. El monto más alto negociado en exportaciones fue el sector de alimentos y bebidas, por un valor aproximado de 2.8 millones con compradores internacionales de reconocidas firmas de Estados Unidos, seguido del rubro de servicios con ventas al exterior cercanas a los $777,000. Además,
Empresas de Estados Unidos, Canadá y Perú dieron fe de la calidad de los servicios ofrecidos por El Salvador, lo que los impulsó a concretar negocios con empresas nacionales. El tercer encuentro de negocios El Salvador 2016 reunió a representantes de 84 empresas exportadoras nacionales con 16 compradores internacionales que tuvieron la oportunidad de conocer la oferta exportable salvadoreña y hacer negocios con las empresas locales. Y pasamos a otra información importante, y es que el ministro de Turismo, José Napoleón Duarte, y el presidente de Inmobiliaria Urbánica, Alejandro Dueñas, informaron sobre la importante inversión del Hotel Fairfield by Marriott San Salvador, el cual se encuentra actualmente en construcción. El presidente de Urbánica, Alejandro Dueñas, expresó que el nuevo hotel tendrá 130 habitaciones, lo que permitirá aumentar en 1.5% la disponibilidad de alojamiento en el país. Este proyecto incluirá una mezcla de tiendas orientadas a moda, tecnología, mobiliario y servicios de negocios, y cuenta con una inversión en conjunto de 17 millones, incluidos comercio y la inversión del hotel. Con esta obra en construcción se están generando 500 empleos directos y 1,000 empleos indirectos. La obra finalizará a finales de este año 2016 y se espera generar alrededor de 100 empleos fijos cuando esta finalice, puntualizó Dueñas. Y es así como finalizamos un bloque más del micronoticiero gracias a dinero.com.sb. Recuerde seguir nuestras redes sociales, dinero.com.sb, Facebook, Twitter e Instagram, y visitar nuestra página web dinero.com.sb para estar informado sobre las noticias de economía más importantes de El Salvador. Buenas noches. Estamos en el Encuentro Económico con Julio Villagrán, hoy platicando sobre los índices laborales en El Salvador con la señora ministra de Trabajo y Previsión Social, licenciada Sandra Guevara, y con el presidente del Consejo Nacional del Salario Mínimo, licenciado Alejandro Rosales. Ya nos hemos embarcado bastante en el tema del trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Hay algunos temas que también, por supuesto, son importantes, el tema de los sindicatos, el tema del salario mínimo, que ya lo vamos a tocar. Recuerde que siempre estamos en nuestras redes sociales, a través de Facebook como Encuentro Económico, a través de Twitter como @encuentro_e, y en nuestro canal de YouTube puede encontrar todos los videos de los programas que hemos producido acá en Encuentro Económico. Licenciado Rosales, usted tiene años de estar en el Ministerio de Trabajo y ha vivido diferentes situaciones en el tema sindicatos. Siempre hay discusiones, siempre hay problemas entre trabajadores que están sindicalizados, entre empresas y la posición también del Ministerio de Trabajo. ¿Cómo evalúa usted este momento que se vive en este periodo del año 2016 para el caso sobre el tema de los sindicatos? ¿Qué es lo que ustedes tienen en su balance? Apertura y crecimiento. Yo creo que cumpliendo, diría, el mandato constitucional de proteger y desarrollar los sindicatos. Hoy todo el sector público diría, bueno, ¿qué gobierno le gustaría tener sindicatos? Pues este gobierno es el que le ha tocado aprobar, creo que vamos con 110 sindicatos en el sector público, y los está aprobando el Ministerio de Trabajo. Eso está permitiendo grandes avances en temas de reivindicación del sector laboral estatal. ¿Qué le diría? En un gobierno del FMLN, los sindicatos usualmente han sido sindicatos de izquierda, podría decir la gente, y no le van a dar problemas a este gobierno, porque es un gobierno del FMLN, un gobierno de izquierda. ¿Es esta la situación? Bueno, los sindicatos se crean para la reivindicación, y el FMLN es portador de una lucha histórica que está impermeada por la lucha laboral heredada, digamos, no solo de los 60, de esta corriente, la generación de maestros, trabajadores, sindicatos, sino desde lo que nos dejó la famosa CROS, ¿verdad? La CROS es la forjadora de la Constitución del 50 del trabajo y el derecho social. Nosotros en esta oportunidad ya estamos en periodo de fortalecimiento y desarrollo, pero sin embargo el fortalecimiento se ha estado desarrollando por parte de la ministra y el equipo, dado que hemos encontrado cosas débiles.
Lo que pretendemos es darle más certeza y representatividad a la clase trabajadora de este país, ¿verdad? Y que los sindicatos funcionen como debe ser, cada año renovarse, que reúnan, hagan sus asambleas y que no se vuelva una acumulación ahí de nombres, pero que no existen en la realidad. Entonces, sí se está en el fortalecimiento, no se niega, pero sí se exige los requisitos de ley. Tener más certeza que esos sindicatos tienen personas humanas, ¿verdad?, con su documentación, con sus asambleas, con sus juntas directivas, y que tienen un proceso democrático interno que está permitiendo renovar y reforzar el sindicalismo, y no que se vuelva pasivo y a la larga que no beneficie en términos de crecimiento y desarrollo de la clase trabajadora. La virtud que tiene un sindicato para los trabajadores privados es que el sindicato es la posibilidad real de llegar a un contrato colectivo y de avanzar en reivindicaciones sociales. Ejemplo de ello, la industria de la construcción. Ellos negocian sus contratos colectivos. Actualmente creo que tenemos aprobados 3 contratos colectivos. Y eso permite una mejor condición. Los salarios mínimos de ellos son más elevados que el salario mínimo que decretamos en el Consejo Nacional de Salario Mínimo. Pero la política institucional de la cartera de trabajo es al fortalecimiento y el desarrollo de ese derecho de los trabajadores y trabajadoras salvadoreños. El 1 de mayo, no sé si me equivoco, debimos desfilar, Sandrita, con los miles y miles de trabajadores y trabajadoras. Sí, incluso... Eso fue un signo importante, yo lo vi así, sí, como un signo importante, que la máxima figura en el tema laboral del país desfilara junto a los trabajadores. Sí, bueno, estuve ahí presente en la marcha, incluso llegué tarde a incorporarme al llamado para acompañar al presidente en la tarima principal, porque además los medios querían entrevistas, pero sí estuve presente. Y quiero decir que el ministerio en el año, este segundo año, hemos dado las credenciales, la personalidad jurídica a 46 nuevos sindicatos. En total, el registro que tenemos en el ministerio es de 458 digamos, sindicatos. Entre ellos hay de gremio, de industria, independientes, de autónomas y, por supuesto, públicos. Desde el 2009 tenemos la posibilidad de tener sindicatos del sector público. Hay países que no tienen sindicatos públicos. Y la pregunta que usted hacía, que por ser por un gobierno del FMLN, si en realidad los conflictos o las presiones, digamos, de los sindicatos disminuyen, en realidad tienen su propia autonomía y las acciones las llevan a cabo, yo creo que como lo han hecho siempre. En realidad la lucha que tienen los sindicatos, por supuesto, es mejorar sus condiciones laborales y también sus ingresos a través de una mejora de salario, a través de una mejora de pensión, a través también de mejorar sus condiciones a través de los contratos colectivos. Debo decir que también en el sector público hay ya 7 contratos públicos. Eso es bueno, porque bueno, para el 2009 todavía no se habían suscrito ningún contrato colectivo. En este periodo de gestión digamos, del gobierno del FMLN, en la primera y la segunda, hemos fortalecido la organización sindical. ¿No les ha dado miedo esa sindicalización de los empleados públicos? En realidad no, porque pues a nivel de la libertad sindical, en el convenio 187, en el convenio de la OIT que está ratificado en El Salvador, pues es parte de los compromisos que como Estado asumimos para que se puedan organizar y sindicalizar. Debo decir que yo me asusto, pero por ejemplo en el Ministerio de Salud hay una cantidad de más de 20 asociaciones, sindicatos y más de 40 seccionales, solo en el Ministerio de Salud, que eso es bastante, digamos, fuerte. Obviamente lo deseable es que se puedan como concentrar, pero bueno, hay a mi juicio una cantidad que se pudiesen como unir, pero todavía pues ellos tienen que ponerse de acuerdo. No existen centrales sindicales como en otros países. Aquí tenemos las federaciones, las confederaciones y es a lo más que hemos llegado. Sin embargo, el ministerio
es el ente garante de la justicia laboral. Y en nuestro plan quinquenal está establecido, digamos, este tema, y por supuesto lo estamos llevando. A través del Departamento Nacional de Trabajo, que es la DGT, estamos en este momento modernizando el sistema de control de la afiliación o el padrón, porque cuando yo llegué, lo que en realidad habían papeles, expedientes, y a veces no se sabía, no se tenía el pleno control de si un sindicato tenía digamos, una sola persona, doble afiliación. Entonces todo eso, en este momento de la Universidad Nacional, jóvenes nos han, digamos, contribuido en el diseño de esa base, para poder tener modernizado, digamos, el registro, porque hoy por hoy no hemos contado, pero ya digitalizamos todo el archivo de la vida del ministerio. Entonces esto nos va a permitir dar mayor agilidad en la atención, con mayor calidad y con calidez. Entonces estamos modernizando internamente los servicios, en este caso, de este Departamento Nacional de Organizaciones Sociales. Y la atención que damos a través de las mediaciones también se están mejorando, porque tenemos atenciones individuales y colectivas. Recientemente, por ejemplo, si se habrán enterado, se dio el cierre de esta empresa Magdalena, que era una empresa textil. Vamos a ir a un corte, ministra. Muy bien. Y cuando regresemos, ese tema es interesante, el tema de la Magdalena, y nos cuenta el detalle de lo que está pasando allá en Santa Ana con el tema de la Magdalena. Eso cuando regresemos aquí en Encuentro Económico. Vamos al último corte de Encuentro Económico con Julio Villagrán. Ya nos queda poco tiempo, pero realmente hemos estado tocando algunos temas importantes con la señora ministra de Trabajo y Previsión Social, licenciada Sandra Guevara, y también platicando con el presidente del Consejo Nacional del Salario Mínimo, el licenciado Alejandro Rosales. El tema de la discusión es el tema del salario mínimo. ¿Es el momento de aumentar el salario mínimo o no? Han habido tiras y encoges con la empresa privada, Sandrita. Se ha dicho de que ya hay propuestas concretas sobre el aumento del salario mínimo. ¿Qué está pasando con este tema y qué es lo que la población debe esperar para los próximos días? Sí, mire, en breve un balance de este tema. Nuestro gobierno presentamos una propuesta concreta de $250 para el sector de la agricultura o la zona rural y $300 para la zona urbana, homologada de una tabla de 9 salarios mínimos. ¿Hay 9 salarios mínimos? Hay 9 salarios mínimos. Tenemos el de industria, comercio, servicio, que es de 251,70 centavos. Este es el mayor rango de, digamos, salario mínimo. Luego le sigue el de la maquila, que son $210. Y en lo sucesivo tenemos el de 118 del sector de la agricultura, y tenemos uno que es muy pequeño, que ni siquiera llega a los $100, que es el de la corta de algodón. Para no enredar mucho en la tabla, he mencionado estos. Y de todos estos, el gobierno hemos propuesto una homologación de 2 salarios nada más, urbano y rural. El gobierno hicimos un estudio, hicimos una propuesta muy sustentada técnicamente con 8 indicadores. El primero es el costo de vida. El costo de vida está, digamos, sustentado y argumentado en el Código de Trabajo y en la Constitución. En el caso del Código, mandata en el 145 y el 146 a tomar en cuenta el costo de la vida, que no refleja, digamos, el costo de la canasta básica, sino que la educación, la salud, la vivienda, la alimentación y, por supuesto, los servicios. Todo esto
representa el costo de la vida. Esto es lo que se debe de considerar en, digamos, el salario mínimo. Entonces, todas las variables económicas, aparte de este costo de la vida, también en el estudio tuvimos el de productividad, el de inversión, el de empleo, el de competitividad, el de inflación y por supuesto todos estos muy sustentados en el estudio, un documento de más de 30 páginas que tuvimos a bien describir todos los indicadores. De manera... Se habla que no hay un estudio de parte de ustedes para la propuesta de incrementar el salario mínimo. Bueno, el licenciado Rosales está como presidente del consejo que lo integra la empresa privada, trabajadores y Ministerio de Trabajo. ¿Ustedes no han realizado un estudio, licenciado Rosales, para ser presentado ahí? Como no, de eso estaba tratando la ministra, que nuestra propuesta tiene 8 indicadores. Ya la OIT está interesada en el tema. No es cierto que no hay estudio. No es cierto. Sí hay estudio. Lo cierto es que sí tenemos la mejor propuesta, ¿verdad? Hoy, la anterior, que fue el incremento de 2011, y esta vez, a hoy, con más énfasis, y lo digo con propiedad porque integré el equipo junto con la señora ministra, desde abril 2015, iniciamos el tramo de estudio para construir una propuesta que fue presentada en diciembre del año recién pasado, ya formalmente con todo el estudio y toda la rigurosidad, y la defendimos ante el Consejo Nacional de Salario Mínimo porque venimos de estudios como estos, haber encontrado que este país tuvo 11 años, ¿verdad?, que el salario del campo no se incrementó. Eso explica por qué la tabla salarial del campo es tan deprimida, porque ha tenido periodos tan largos en que en el campo no hubo incentivo salarial. Entonces eso explica por qué nosotros el esfuerzo de homologar por los estudios que hemos hecho. Incluso esto no solo ha sido una sentada, sino que fue una consulta, Digestic, BCR, datos de OIT, el histórico que tiene el mismo Ministerio de Trabajo, el estudio de la región, comparativamente en la región, cómo han estado los salarios, y a partir de ahí nace nuestra propuesta todavía conservadora. No, conservadora en el sentido que lo que encontramos nosotros con toda responsabilidad es que este país tiene un rezago de salario mínimo. Se fue rezagando tanto el salario mínimo que recuperarlo implica un proceso gradual. El profesor Salvador Sánchez Serén, presidente de la República, en el plan quinquenal establece la gradualidad del salario mínimo. Y en esa línea de trabajo hemos propuesto este tipo de salarios. Por lo tanto, nuestra propuesta, lo digo con propiedad, y estamos a punto de informar a la OIT va a conocer con más propiedad todos los detalles de nuestro estudio. Eso no es cierto que tú tenías congelado el salario mínimo, que no querías anunciarlo, que te estaba guardando la información, que te habías apartado de la mesa de diálogo que tenían con la empresa privada. ¿No es cierto eso? No, no es cierto. Estamos ahí en las reuniones ordinarias, estamos participando. Por supuesto, es un tema de interés para el país, para toda la clase trabajadora que se va a beneficiar. Son más de 61,000 personas que tienen el salario mínimo en este país. Lo que sucede es que en esta toma de decisión participaron por primera vez 14 distintos sectores con una propuesta que obviamente osciló hasta $550. De estas propuestas, obviamente, hubo defensas o hubo exposición o ampliación. Al terminar esa fase, ya entramos a la fase para ir tomando la decisión. Y hubo una importante, digamos, solicitud de que este debate fuese público, pero no fue aceptado, ¿verdad? No por el gobierno sí estábamos con esta propuesta para transparentar, para que la población, tal como lo hace la Asamblea Legislativa, conociera cuáles eran los debates y también las opiniones al respecto. No se quiso, digamos, entrar a que esto fuera público.
¿cuál fue el argumento? De que no estaba madura esa, digamos, posibilidad dentro del Consejo. Ahora bien, haber, digamos, no asistido a una sesión, bueno, también llevamos a cabo un foro en el que se les invitó, porque hicimos un foro sobre la discusión de salario mínimo. Creo que fue el que organizamos con OIT, ¿verdad? Sí. Con OIT organizamos un evento regional y nacional del salario mínimo. Por ejemplo, ahí no estuvo presente la representación de ANEP. Y en esta ocasión que nos hicimos ausente por alguna situación que surgió, ¿verdad?, a raíz de unas declaraciones del anterior presidente, fue que decidimos no asistir. Pero ya estamos asistiendo regularmente y lo que obviamente quisiéramos en todo caso, que la decisión fuera unánime de los 3 sectores. Vamos a ver en realidad si eso es posible, pero si no es posible, obviamente 2 votos bastan de parte de 2 partes para tomar la decisión. Obviamente cuando el licenciado Rosales dice, bueno, la propuesta que tenemos incluso a nivel de la productividad y la competitividad, que son parte del estudio que tenemos, por ejemplo, el tema de la productividad. La mano de obra salvadoreña es muy productiva. Anualmente una persona produce $9,600. No así en Honduras, que hay una similar economía y que tienen un salario de hasta $450. En el caso de Guatemala también, la productividad es menor, más o menos como de 6,000 y algo. Y tienen también un mayor salario, es de $359. Y para el sector de la maquila son 311. Los salarios están homologados, es bien interesante, en Guatemala, no agrícola y agrícola, de $359. Solo de maquila es de 311. Y aquí viene la competitividad. La competitividad está relacionada precisamente porque en el país los salarios siempre van a ser más bajos que Centroamérica, sí. Después de Nicaragua. Y Ministra, si hablamos... No tengo mucho tiempo, pero yo quisiera aprovechar, tengo un minuto apenas, yo quiero aprovecharla. ¿Cuál es su mensaje a la clase obrera? ¿Cuál es su mensaje a los trabajadores, las trabajadoras que están esperando que se resuelva esta situación? ¿Cuál es su mensaje, ministra? Y disculpe, casi no tenemos mucho tiempo, pero sí me gustaría su mensaje para la clase obrera. Bueno, mire, el mensaje es que, bueno, este gobierno estamos en realidad luchando porque tengan un ingreso a través de este importante ajuste al salario mínimo, que pueda resolver o acercarse al costo de la vida. Eso es lo importante para que ellos puedan mejorar sus ingresos en la familia, que no, mantengan como en este momento está que no cumple el costo de la vida. Deben estar pendientes. Yo espero que en realidad tomemos una buena decisión en el Consejo y que se vean beneficiados más de 60,000 personas que devengan el salario mínimo. Bueno, muchas gracias. Licenciado Rosales, gracias por acompañarnos en este espacio de encuentro económico. Vamos a tener más tiempo. Yo les prometo a los dos que este canal va a procurar acompañarles a ustedes en su gestión, porque es una gestión de estos más de 61,000 trabajadores y trabajadoras que están esperando buenas noticias, y creo que por justicia ese momento tiene que llegar. Les prometemos acompañarlos en esas muchas actividades que ustedes van a tener aquí en adelante. Gracias por aceptar nuestra invitación, licenciado Rosales. Gracias por el espacio y estaremos dispuestos a asistir a cualquier invitación, si así lo toma bien. Señora ministra, gracias. Muy buenas noches a toda la ciudadanía y espero que esta información pues haya sido muy buena para su conocimiento. Muchas gracias. Y a todos ustedes, muchas gracias por haberse quedado con este encuentro económico. Nos vemos la próxima semana.